La discusión sobre el gagá es posible que a muchas personas les parezca que es algo intrascendente y es algo fundamental. Es demasiado importante porque se trata de derechos. El gobernador de San Pedro de Macorís, que el señor Luis Miguel Pichirilo Macabí, negó que él haya prohibido el gagá. Vamos a hablar sobre lo que él dice, pero vamos a irnos un poquito más allá de las cosas que algunas personas que están de acuerdo con que se prohíba alegan. Dice Pichirilo Macabí, que fue entrevistado ayer en el programa La Cuestión: me sorprendo al enterarme por los medios de comunicación que nosotros hayamos tomado esa decisión de prohibir. Él no niega que se reunió con los alcaldes de la provincia. Y vamos a ir viendo lo que él dice. Él dice que él no ha mandado a prohibir eso. Sin embargo, en su cuenta de Facebook, él pone felicitaciones de personas que están de acuerdo con la medida, que lo felicitan por haberla prohibido, y él lo pone en su cuenta de Facebook. Él mismo. Sí. Entonces, dice él, lo que se hizo fue que en vista de los lamentables sucesos que se producen cada año cuando los grupos de gagá se encuentran, que se producen las confrontaciones propias de esa celebración que se realizan para esta época del año. Mira, le pasó lo mismo que a algunos colegas que ponen el sujeto larguísimo y después se olvidan de poner predicado. Pero dijo él que para evitar la violencia se dispuso que en lo adelante la Policía Nacional establezca una ruta para evitar más muertes y heridos. Es decir, que la prohibición es porque, y abundó, vamos a seguir viendo. Dice él que recientemente crearon un comité de seguridad ciudadana. Yo no sabía que existía ese órgano como una expresión del Estado Dominicano. Okay. Pero se lo habrá creado él en San Pedro. Pero oye de lo que estamos hablando. De un comité de seguridad ciudadana. Y dice él, y se estableció que ni la gobernación ni la alcaldía otorgarían permisos para que esas actividades se realicen en los lugares públicos para evitar los actos violentos. Lo primero que él entiende, que para una celebración folclórica o religiosa o del tipo que sea hay que pedirle permiso. ¿De dónde se sacó eso? Por ejemplo, las procesiones son una actividad religiosa en la calle y yo nunca he oído que le exigen permiso a nadie para hacer una procesión. O un Via Crucis ahora, eso que se hace en Semana Santa. Exacto, y probablemente la iglesia cuando hace eso, si es que llama a la policía, debe de ser para pedirle alguna ayuda o colaboración o para el tránsito y ese tipo de cosas. Entonces, resulta que dicen, nosotros no hemos prohibido ningún gagá. Ellos pueden bailar con las regulaciones de la Policía Nacional. Es decir, que si usted, digamos que gagá, usted va a hacer un evento de rock, tiene la policía que está ahí para ver que lo que usted está bailando. Oye lo que digo, yo lo voy a repetir. Ajá, deja ver. Ellos pueden bailar con las regulaciones de la Policía Nacional. Entonces, ¿qué es lo que significa eso? Que la Policía Nacional tiene... ahora es supervisora de bailes. Supervisora de bailes. Sí, le acaba de nombrar el gobernador Pichirilo Macabí. Entonces, dice él que en una reunión celebrada recientemente, fueron algunos alcaldes, dice él, los que plantearon el problema. Ya ese está sacando, ¿no? Que fueron los alcaldes. Entonces dice él, unos dijeron que otorgarían el permiso, pero otros no. Veamos lo que significa que un gobernador de una provincia diga esto. Que unos alcaldes dijeron que otorgarían el permiso, pero otros no. Primero está diciendo que para usted practicar un folclore o una creencia o lo que usted quiera, hay que pedirle permiso al síndico. ¿De dónde se habrá sacado eso? La Constitución de qué país será la que él tiene en su... Porque yo me imagino que tiene una copia de la Constitución en su oficina para saber cómo actúa. Debe ser
la constitución de Tangañica, la que él tiene en su despacho. Entonces, pero fíjense esto, que unos síndicos dijeron que van a otorgar el permiso y los otros no. Es decir, que la constitución, las leyes, los derechos se aplican no según lo que diga la constitución, sino lo que le parezca a cada síndico, de acuerdo con lo que el gobernador Pichirilo Macabí acaba de decir. Entonces, si el gobernador de una provincia es así como percibe el Estado de Derecho, entonces en cada vigencia tiene vigencia, en cada ayuntamiento tiene vigencia el capricho del alcalde. Y aquí no hay ley, aquí no hay constitución, no, lo que decida cada alcalde según lo que él acaba de decir. Dice él, yo no tengo potestad ni el alcalde para prohibir eso. Lo que hicimos fue una reunión para que la policía lo regule. Atención, los pericorripiados, atención, todos los carnavales del país, que se van a las calles. Oiga esto, para que la policía los regule, habrá que nombrar en la policía a quién, a Dagoberto Tejada. Sí, para... Porque va a regular los carnavales. Si es ley y las leyes son para todos, entonces la policía ahora va a tener que comenzar a estudiar cómo que hay que disfrazarse y todas esas cosas. Ajá, cómo hay que bailar, qué pasos tienen que dar, Sí. no mover mucho la cintura. Entonces dice él, así. repite el argumento, en otros años se han producido muertos y lo que se busca es regular. Nosotros no vamos a dar permiso de circulación sino la Policía Nacional. Oiga esto, acaba de decir el gobernador de San Pedro, el señor Pichirilo Macabí, que se necesitan permisos de circulación. Ayer dijimos una cantidad de cosas que él ignora, vamos a agregar esta. Él ignora el concepto del libre tránsito. Él no se ha enterado de que eso existe. Y es gobernador de una provincia. Entonces, de la provincia más multicultural y multirracial que existe en la República Dominicana, es decir, el que más debería saberlo. Entonces, dice este señor que se producen muchos muertos todos los años. Entonces, un funcionario que representa al Poder Ejecutivo en una provincia no debería hablar si no está respaldado lo que dice con hechos. Lo primero es que si él dice que siempre hay muchos muertos, óigame, esa es una expresión muy vaga, que siempre hay muchos muertos. Diga cuántos, busque las estadísticas, diga cuántas personas han matado en Gagá. Exactamente. Diga, en los últimos 10 años han muerto tantas personas en los Gagá. Usted es un funcionario, usted no puede estar hablando lo que puede decir cualquiera en una esquina. Tiene que hablar con base. Que muere mucha gente. Diga cuántas, en qué periodo, dónde. Pero si vamos a eso, si afortunadamente no es así, pero si se gobernara con la forma de pensar, yo no voy a decir los criterios, ¿no? Con la forma en que el gobernador Pichirilo Macabí concibe el poder, fíjense ustedes, que como ha habido muchos muertos, dice él, en el Gagá, entonces vamos a ver si la cantidad de personas que han muerto en el Gagá se compara con la cantidad de personas que han muerto en Colmadones. ¿Se le ocurriría a alguien decir que hay que cerrar los colmadones? ¿Y cuántos han muerto en motocicletas? Ajá. Porque si saca esas estadísticas, lo de muertos con Gagá, con lo de muertos en colmadones, con los muertos en motocicleta, entonces hay que prohibir la motocicleta también, según su criterio, digo, según su forma de Y ahí pensar. sí es verdad que han muerto. Pero, y se comparará con la cantidad de muertos en convenciones de partidos políticos, comenzando por la de su partido. Hay que prohibir las convenciones. De acuerdo con la forma de pensar del gobernador Pichirilo Macabí, hay que prohibir las convenciones de los partidos porque siempre hay muertos. Entonces, si hay policía para prohibir que un grupo salga con un desfile carnavalesco, ceremonial, lo que usted quiera,
que para todo eso hay libertad. Si hay policía para eso, para impedirlo, lo lógico no es que esa policía que está ahí la encarguen de mantener el orden, que esa sí es su función. Hay policía para no dejarlo que desfilen. No, hay policía y tiene que haberla para mantener el orden en cualquier manifestación pública. No, pero es prohibirlo. La palabra prohibir les encanta. Desconociendo los derechos que tenemos todos los dominicanos. Y parece que hay un criterio de que tiene derecho un tipo de gente y el otro tipo de gente no tiene derecho. O un color de gente, o una creencia de gente, o no. Nada de eso existe en leyes ni en la Constitución Dominicana. En la Constitución Dominicana todos tenemos garantizados los mismos derechos, exactamente los mismos. Los que les gustan a Pichirilo Macabí y los que les gusta a Píngaro de la Cruz, a Berenjeno López, a Juaniquito del Tiznado y a Josefina Ruedo a Peso también. ¿Verdad? Entonces, hay que sumarle unas cuantas a las cosas que él ignora. Eso es una necesidad. Aquí no debería discutirse más el asunto. Simplemente todo el mundo tiene derecho a esto. Ahí están los que respaldan, que son pocos por suerte, esta prohibición, que además lo dicen, porque eso sí están conscientes de que es una prohibición. Sí. Lo dicen, no, yo estoy de acuerdo con la prohibición. Exactamente. Sí, porque eso está clarísimo. Ahora, los que la respaldan están usando un alegato. Y es que el haitiano, que el Gagá no es dominico haitiano, sino que es haitiano. Ajá, entonces vamos a prohibir el rock, porque el rock no es dominicano. Pero vamos a prohibir el son, vamos a prohibir el vals, vamos a prohibir el vals, porque no es dominicano. Ajá. Es decir, hay gente que está vuelta loca con este tema. Cuando las cosas están tan claras, mire, si usted tiene un mar de confusiones, señor Pichirilo Macabí, váyase a la Constitución, léala, y usted verá que usted va a quedar clarito. La Constitución le aclararía muchísimo. Todas las confusiones que él tiene se le aclarará la Constitución. Nada más tiene que ir a leer lo que dice ahí. Claro. O no solo esperar que él lo haga por motus propio. Yo creo que es importante que las instituciones del Estado que tienen bajo su responsabilidad garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales de la gente, los derechos, en este caso culturales, y no solo algún tipo de derechos, sino que estamos hablando de atentado contra derechos fundamentales que están en la Constitución, y ya tú hablabas de libertad de tránsito, pero aquí está todo el tema de libertad de expresión, de libertad de religión, que está ahí, la Constitución lo establece claro. Entonces, en ese sentido, hay instituciones públicas que tienen bajo su responsabilidad hacer que aquellos que intenten ir en contra de la Constitución se les detenga, se le paralicen sus intenciones, y me refiero, y algunos ya han estado hablando de esto, entre estas instituciones está el Ministerio de Cultura, que, como decíamos el día de ayer, ya había aclarado públicamente que el Ministerio de Cultura no había participado ni había sido consultado para esta decisión, pero este rol de denunciarlo públicamente o de decirlo públicamente también ha sido cuestionado a nivel de medios y de redes sociales, en el sentido de que el Ministerio de Cultura tiene que ir más allá, porque es la institución pública, la institución del Estado, que tiene que preservar, garantizar el derecho al libre ejercicio de las expresiones culturales en el país, y cuando este está siendo atentado o afectado, pues el Ministerio de Cultura tiene que hacer que se cumpla con este derecho, tiene un rol importante que desempeñar aquí. A mí me parece que es digno de reconocer el hecho de que hayan puesto clara cuál es su posición frente al tema, ¿verdad?
No estamos aquí para prohibir manifestaciones folclóricas ni de ninguna clase. Lo que interpreto de lo que dicen, aparte de que está diciendo la realidad, la verdad, interpreto que lo que están diciendo, no fuimos nosotros que lo hicimos. Ajá. Pero si en el carnaval no se permitió la participación de Gagá y de Guloya, eso es una responsabilidad de ellos. Qué bueno que están claros en que esa no es su función, sino lo contrario, como muy bien lo dice que su función es promover todas las expresiones culturales. Pero ¿cómo fue que no pudieron participar en el desfile de carnaval ni los Gagá ni los Guloya? Porque no participaron. Así es. Eso es lo que dice Roldán Mármol. Yo no sé porque yo no fui. Pero Roldán Mármol, ustedes conocen muy bien a Roldán, lo conocen como artista, pero además él es un sociólogo. Ajá. Y es un investigador precisamente de estos temas. Exactamente. En el área de Gagá, de Y Guloya. dirige una fundación. Sí. Y él ha hecho la denuncia. Entonces, Roldán no es una persona que se va a inventar una cosa, ¿verdad? No creo que lo haga. Se lo prohibieron. Y los hechos así lo indican, porque no participaron. Pero el colmo, dice él que en el carnaval, en el desfile de carnaval de San Pedro tampoco lo permitieron. Así es. Y esas son las expresiones culturales más conocidas de esa provincia. Sí. Hay unas actitudes de atropello propias de las dictaduras. Eso es propio de las dictaduras. ¿Verdad? Siempre recuerdo una anécdota que me contaba Francis Santana, de que él cantó con la orquesta de Antonio Morel, que era popularísima durante la dictadura, y que en una fiesta donde estaba Trujillo tenían pegado un tema que lo cantaba Francis, Masá Masá. Ajá. Y era en creol. Ese merengue entero era en creol. Y que comenzaron a tocarlo, y Trujillo dijo, pero esta es una fiesta de haitianos. Y entonces dice el que sea el merengue más corto de la historia, porque ahí mismo hicieron para papán, papán. Bueno, pero eso está en consonancia con la forma de pensar de un dictador. Sí. ¿Entiendes? Que no creo que haya prohibido, porque ya aquí se escuchaba rock. No creo que nunca haya dicho, pero es que somos gringos, que están poniendo toda esta música. No, eso no lo dijo. Porque es que tú nada más tienes que comparar las cosas. Entonces, claro. En San Pedro de Macorís, el gobernador Pichirilo Macabí, suponemos que va a prohibir la celebración de Halloween. El Black Friday también, o por lo menos va a obligar a que le pongan Viernes Negro. El Thanksgiving, Ajá. ¿verdad que sí? A Santa Claus, que ha desplazado al pobre niño Jesús. Una importación de la cultura gringa completamente. No, es nada más para ciertas cosas. Ciertas cosas. A las personas que a ellos les parecen que son menos que las demás personas. Ajá. Y sin embargo reivindican la costumbre cristiana. Pero asuma la doctrina cristiana entonces y considere, como Dios lo dijo, que todos los seres humanos somos iguales y que todos somos sus hijos. No, porque si las expresiones culturales proceden de el mundo anglosajón o de los blancos o de los arios, que se los tenemos muy poco así de los arios aquí, pero si procede de ese mundo, pues con eso no hay dificultades. Y con actitudes y práctica de esta naturaleza, lo que se pone en evidencia es ese desprecio por la africanidad, que es parte de lo dominicano también. Claro. Hay mucha gente que no lo creen que la dominicanidad se define esencialmente por nuestra relación con España, ¿no?
por la hispanidad, por llamarlo de alguna manera. Pero olvidan esa multiplicidad de cultura y de raza que participaron y formaron parte de la evolución histórica de la República Dominicana, porque una de las características de nuestro país y de la dominicanidad es precisamente como esa diversidad que nos caracteriza, y esencialmente ese tema de lo negro, de lo africano que está ahí, y que algunos parece que sin mirarse ante el espejo quieren desconocer, pero fíjate, considerar. En esa frase que contaba Francis, que dijo Trujillo, él era el cantante, él sabe, Sí. fue a él, ¿no? De que si somos haitianos con ese merengue, en esa frase del dictador está expresada esa estrechez de pensamiento. Pero fíjense ustedes, el merengue es una música potente, pero potente. Se ha mantenido de moda durante 2 siglos. Y observen que en la mayoría de los países latinoamericanos, los países que se parecen a nosotros, o a los que nosotros nos parecemos, es doble vía, la música folclórica no es popular. Está reservada para celebraciones de fechas específicas, como la independencia y cosas así, donde entonces vienen los ministerios de cultura con un ballet que se ha dedicado a estudiar esos géneros y los tocan y los bailan, y ese es el día que lo oyen, pero las emisoras no se ponen. Entonces, aquí el merengue profeta en su tierra. ¿Y saben ustedes por qué? Porque el merengue es una expresión de la multiculturalidad y la multirracialidad que tiene el pueblo dominicano. Usted no puede querer el pueblo dominicano con pinza, de que a esto sí yo lo quiero, pero a esto no lo quiero. No, el pueblo dominicano es uno. Y es una expresión de esa multirracionalidad, de esa multirracialidad y esa multiculturalidad. Los instrumentos originales del merengue lo dicen todo. El merengue es igual que nosotros y por eso que nos gusta tanto. Antes de la güira fue la maraca, un instrumento de esta isla. También de otras tierras, tanto en este continente como en otras, África por ejemplo, pero eran originales en cada sitio. Y es natural, justamente porque es un instrumento vegetal que lo da la naturaleza. Se cae un higüero de una mata, se seca y la semillita, usted le hace así y suena. Por eso fue probablemente el primer instrumento musical de los primitivos de todas las regiones. Sonar esa cosa con esas semillitas adentro. Ajá. Y después lo fueron perfeccionando para tocarlo mejor. El padre de la casa describe las maracas que tenían los taínos en esta isla y que la tocaban en sus areitos. Y con la descripción del padre de la casa, Fradique Lizardo las confeccionó. Las hay. Entonces, ahí está el abuelo aborigen de nosotros, ¿verdad? En las maracas. La tambora es un instrumento dominicano, pero de clara ascendencia africana, porque aquí no se usaban cuero para hacer tambores y sonar. Eso vino de África. Aquí la pusieron más interesante, porque le hicieron de 2 parches. De los 2 Y lados. se toca de los 2 lados. Además de un lado con un palito y el otro con una mano. Sí. El único instrumento del mundo que es así. Entonces, ahí está África. Y el otro instrumento era la guitarra, porque el merengue no se comenzó a tocar con acordeón. El acordeón no es un instrumento original del merengue. Con guitarra, y ahí estaba Europa, ahí estaba España. Entonces, fíjense, en esos 3 instrumentos originales están 3 continentes, 3 razas, 3 colores, 3 culturas. Por eso que el merengue es potente. Por eso nos sigue gustando y no nos cansamos del merengue. La comercialización de otras cosas le ha hecho mucho daño al merengue. Pero cuando usted toca en una fiesta un merengue, se llena la pista. Entonces,
¿Qué pasa? El acordeón vino después. El acordeón es de ascendencia alemana, vienesa, sí, austríaca. Y ese es el pueblo dominicano. Por eso el merengue es tan bueno, porque en el merengue está el aborigen americano, la guitarra europea y la tambora. El tambor o tambora con procedencia africana. Estamos todos metidos en el merengue. Qué bueno es ese merengue. Entonces, si dejamos a mentalidades como la del señor Pichirilo Macabí, le vamos a sacar la tambora. ¿Y cómo bailamos merengue? Un cacique de eso. Le vamos a dejar la guitarra con maraca. Imagina un gobernador prohibiendo la tambora porque pero procede de África. Querer del siglo pasado. Querer borrar la influencia africana en las razas y las culturas que componen este crisol que somos los dominicanos. Querer borrarlo es hacer lo mismo. Así es. Es como que te diga, bueno, está bien. Y así, dictatorialmente, porque ese es el tipo de mentalidad autoritaria, ¿no? Aquí, de ahora para adelante, aquí el merengue va a ser con güiri y con guitarra. Sí. Y esa tambora que viene de por allá, eso no va. Sabe que un televidente recuerda por Twitter una historia que forma parte del anecdotario de la República Dominicana, y es la del general Macabón, el general de Lili, sí, que prohibió... Mira, Macabón se parece a Macabí. Se parece a Macabí, que prohibió escupir redondo, decía en el anecdotario. A ese es que le atribuyen. Que le pidieron unos voluntarios y le dice, ahí le mando un camión de voluntarios, devuélvame la soga para mandarle más. Sí. Qué barbaridad. Bueno, pero no es increíble que a estas alturas en el que la humanidad va avanzando en materia de respeto de derechos humanos, el tema de respeto de la diferencia y de la diversidad, pues todavía existan mentalidades en nuestro país que tomen decisiones de esta naturaleza. Y grave, entonces, porque con las declaraciones ayer del gobernador de San Pedro de Macorís, lo que él busca es como distanciarse de esa situación, pero generando muchísima confusión, porque ahí habla de la Policía Nacional regulando, los alcaldes dando o no permiso, dando o no permiso, él participando en una cosa y saliéndose de otras cosas, pero en definitiva en la práctica están los hechos, y de ser cierto esto y lo que ya decíamos de que se le impidió la participación a grupos de gagá en el carnaval de San Pedro de Macorís y en el de la capital, pues el asunto es sumamente grave, y por eso decimos que debe haber intervención de las autoridades para que este tipo de sinrazón no siga llevándose a cabo en San Pedro de Macorís, y eso es muy grave, porque como ya lo hemos señalado, el gagá es una expresión cultural que identifica a San Pedro de Macorís y es parte de esa diversidad o de ese sincretismo religioso que está ahí y que tiene que ser respetado, y que no ha ocasionado mayores dificultades en periodos anteriores. Y todos los dominicanos tenemos el derecho a la paz, a creer, a celebrar de la manera que nos guste, sin que nadie quiera convertirse en un torquemada que dice qué usted puede hacer y qué no puede hacer. Ya el tiempo de la Inquisición pasó hace mucho tiempo. La misma iglesia dejó eso muy atrás. Entonces hay unos torquemadas civiles ahora. Sí. Civil por el cargo de gobernador civil, ¿verdad? Que quieren aplicar. La primera que no está de acuerdo con eso es la religión. Los religiosos de verdad, los cristianos de verdad no están de acuerdo con eso. Porque eso sí creen la palabra de que todos somos hijos de Dios, de que
todos somos iguales y nacemos iguales y con los mismos derechos. Esas mentalidades propensas a las prácticas dictatoriales tienen que ir calmándose. Deberían ponerle en agua fría esa cabeza.